Bueno, buenos días. Gracias a todas y a todos por venir a esta rueda de prensa. Bueno, inicialmente voy a intervenir sobre la situación de Fuerteventura, del problema del agua en la isla de Fuerteventura y máximo cuando en los últimos días hemos recibido críticas por parte de dirigentes de otras organizaciones políticas en cuanto a la gestión del agua. Lo primero que hay que decir es que al Partido Socialista y a mí como secretario general del mismo y candidato obviamente a presidente de la isla de Fuerteventura en las próximas elecciones, nos preocupa este problema y como nos preocupa mucho más en la isla de Fuerteventura. Pero sí me gustaría aportar en esta rueda de prensa soluciones basadas en las experiencias que en la gestión como presidente al inicio de la legislatura del Cabildo, que por ende también del Consorcio de Fuerteventura, creo que pueden ayudar a las familias de la isla de Fuerteventura en los pueblos en los que está faltando continuamente el agua. Es lamentable el tener que ver y oír en los diferentes medios de comunicación a las madres, a los padres, el afirmar que tienen que comprar garrafas para lavar la cara de sus hijos para poder ir al colegio. Eso es absolutamente lamentable en este momento de la historia del siglo en el que estamos y en la isla de Fuerteventura. Es francamente ridículo. También en la fidelidad de negocios, de cafeterías, de restaurantes y de peluquerías que no pueden ejercer su actividad, pero también que no se pueden como familia o como personas podamos ejercer la vida ordinaria, del que poder darnos una ducha, porque no se ha hecho una planificación correcta de la gestión del agua en la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, visto y escuchado todo esto, dirigimos básicamente a las familias de Fuerteventura, a las que están sufriendo los problemas del corte de agua, y las aportaciones que se deben de hacer son las siguientes. Es decir, simple y llanamente pedimos al actual presidente del Consorcio de Aguas de Fuerteventura, al actual gobierno, que ya que no lo hizo el consejero de agua David de Vera durante los 2 años que estuvo al frente del mismo, que tome las decisiones que tomé o que tomamos nosotros como grupo político y que tomé como presidente una vez que está declarada la emergencia hídrica. Se puede resolver esta problemática de agua en el escaso plazo entre 20 y 30 días. No tienen que hacer otra cosa sino copiar lo que ya hice, que fue alquilar desaladoras y ponerlas en Gran Tarajal. 2 desaladoras que alquilamos en aquel momento de capacidad de 2.500 metros cúbicos y de 300 metros cúbicos, 350 metros cúbicos, que automáticamente con la situación actual de la emergencia hídrica declarada, la contratación, entre contratación, adjudicación y puesta en marcha, no lleva más de un mes. Y por tanto, esa solución que estuvo en su día, que luego la han quitado este gobierno, coalición, Partido Popular y AMF, Sergio Lloret, la han quitado una vez que se venció esa emergencia, han quitado esas desaladoras y por tanto no tenemos esa capacidad de producción para abastecimiento del sur. Esa es la realidad de una solución inmediata. No es un anuncio político, no es un discurso en el que haría luego cuando fuera presidente. Obviamente, si me dan la confianza, en 6 meses no habrá un problema de agua en la isla de Fuerteventura, y no lo habrá por lo siguiente. En noviembre del 2020, cuando aún estábamos en el gobierno, dejamos en los presupuestos y consignado en el Cabildo de Fuerteventura 16 millones de euros para obra hidráulica. Ya habíamos invertido 10 millones en aquel entonces, en la de emergencia hídrica en octubre del año 2019, ante los cortes de verano del 2019, y son datos reales que aportaremos la documentación. 16 millones en lo que se denomina PICABAS, el Plan de Infraestructuras del Consorcio de Abastecimiento de Agua de la isla de Fuerteventura. 16 millones de euros que nos permitirían reforzar la producción del agua en Puerto del Rosario, era duplicar la producción del agua y su conexión con los 4 depósitos que existen en la herradura. Ustedes, medios de comunicación, podrán ir ahora, en este momento, al lugar denominado Rosa de la Monja y verán allí acumulados cientos de tuberías pendientes de instalar con más de 2 años de retraso. Podrán ir a verlo durante estos últimos 2 años en las que no hemos estado nosotros, que ha estado al frente David de Vera del Consorcio de Agua de Fuerteventura, no ejecutó los proyectos que ya tenían hasta dinero y autorización, y ahí están tirados. No se está utilizando la isla de Fuerteventura toda su capacidad de almacenamiento y de producción. Solo se utiliza uno de los 4 depósitos que existen en la herradura. Ese depósito único que se estaba utilizando en la época del consejero que estaba delegado de agua, Carlos
Rodríguez, que está aquí a mi lado, se arregló después de casi 15 años que se había roto fruto del huracán Delta, donde incluso habían animales dentro de lo mismo. Esa es la realidad que existía. Por lo tanto, existe financiación, existen los proyectos, pero no lo han ejecutado en estos 2 años. Esa es la segunda cuestión que les quiero decir. La tercera, cuando fui presidente del consorcio, obviamente por ser presidente del Cabildo, las pérdidas de agua en la isla de Fuerteventura eran del 52,70%, es decir, se perdía más agua en la isla de Fuerteventura que la que se produce, que la que se cobraba, casi un 48%. Se cobraba y gestionaba y el 52,70% se perdía. En enero del 2021, a falta de 2 meses para la censura, luego que fue de inicio, se habían reducido las pérdidas en un 30%. Son datos reales, habíamos bajado, estábamos en pérdidas en un 22,70%. O sea, por lo tanto, de perder la mitad de la producción cuando nos marchábamos, y ahora volvemos a estar con datos reales del propio consorcio, en un 47% de pérdida. ¿Qué hizo este consejero de agua, David Vera, Partido Popular, Coalición Canaria y AMF? Despedir a la gerencia del consorcio de agua sin ningún motivo, y volvemos a estar en pérdidas del 47%. Fíjese usted qué 3 actuaciones hay que hacer en la isla de Fuerteventura de forma inmediata para volver a reducir otro 10% de pérdida de agua, por importes y por localidades. En Puerto del Rosario, 300.000 euros de inversión para que no vuelva a ocurrir aquella gran avería que hubo en la ciudad de Puerto del Rosario, fruto de una obra pública que se estaba realizando, de un accidente que se produjo, donde quiero recordar que se echaban las culpas el consejero de agua en aquel entonces, David Vera, al alcalde de Puerto Rosario, Juan Jiménez, con toda el descaro, cuando en realidad tenía el presupuesto, el proyecto para poder licitarlo, cosa que no lo hizo. En Corralejo con 200.000 euros y en Gran Tarajal con 150.000 euros. Eso permitiría, esas 3 obras, por ese importe, una reducción del 10% de las pérdidas de agua. Las pérdidas de agua cuantificadas eran en el año diciembre del 2019 6 millones de euros. 6 millones de euros. Si esa agua se está perdiendo realmente en las instalaciones en la isla de Fuerteventura, nuestra isla sería un vergel. Por lo tanto, hay otros problemas que no se han resuelto durante los 12 años del señor Cabrera como presidente del Cabildo y presidente del consorcio, durante esos 12 años que fue presidente y que no tomó responsabilidad ninguna, para ahora decir que la responsabilidad es de Ángel Víctor Torres, que ellos sepan, y los que nos escuchan, que el señor Torres no ha sido presidente del Cabildo de Fuerteventura nunca, ni 8 años de consejero tampoco, como lo fue el señor Cabrera. Mire, el parque eólico de Costa Calma, propiedad del consorcio y UNELCO, esa agrupación de interés económica donde hay 52 molinos, en Costa Calma solo funcionan a día de hoy 5. Vencida esa agrupación de interés económico, a punto de resolver ese contrato que existía entre el consorcio y el Cabildo por mi parte, lo que han hecho es prorrogarlo. 5 molinos de 52 en funcionamiento en Costa Calma. Esa es la política de David Vera, de Coalición Canaria, del Partido Popular y de Sergio Lloré con respecto al agua. Se dejó los proyectos terminados y en proceso de licitación un molino de 4 megavatios hecho para su ejecución en La Herradura, para autoabastecimiento de energía. El actual, el que tiene el consorcio actual, en algún momento del año 2020, fruto del viento en la isla de Fuerteventura, nos llevó a dar 237.000 euros de ingresos en ese mes de producción, pero no se han ocupado de tener esa legalización. Se dejó el proyecto terminado en nuestra etapa, en mi etapa y la etapa de Carlos Rodríguez como consejero, de la instalación de los 3.600 metros cuadrados del almacén del consorcio para instalar medio megavatio de potencia de autoconsumo. Quiero recordar que aquí se quejaba David Vera y se quejaba Sergio Lloret que la factura del consorcio pasaba de 6 a 10 millones de euros con aquel incremento de la inflación, fruto de la guerra de Ucrania, donde realmente podríamos haber estado hoy casi con un proyecto de autosuficiencia de producción energética. Esos proyectos los dejé terminado como presidente del consorcio y Carlos como consejero delegado. Los proyectos Next Generation,
Proyectos que no, la única isla que no ha presentado proyectos a la concurrencia competitiva de los proyectos para desalación y abastecimiento de agua es la isla de Fuerteventura. En estos 2 años y medio que llevan en el gobierno David de Vera, Coalición Canaria, Partido Popular y Sergio Llobregat. Miren, las 3 desaladoras de Fuerteventura estaban ilegalizadas, no se habían legalizado desde el año 2006. El consorcio tiene 3 desaladoras, una en el Aceituna, en Gran Tarajal, otra al norte de Corralejo y la de Puerto del Rosario. A día de hoy se han podido legalizar solo 2, la de Gran Tarajal y la de Corralejo. Todavía, desde el año 2006, no han legalizado la desaladora, la toma de agua de la desaladora de Puerto del Rosario. Y eso no es de los últimos 15 días de una avería o de una rotura. Nosotros en 24 horas tuvimos 4 roturas y recuerdo haber dicho en aquel entonces que obedecía, al menos en mi opinión, a un acto de sabotaje. 2 roturas hacia las instalaciones del norte, hacia las conexiones del norte y 2 hacia el sur. Solo nos faltó agua en aquel verano de julio del 2019, cuando anuncié en finales de septiembre en el Cabildo de Fuerteventura que haríamos una inversión en agua de forma inmediata de 10 millones de euros. Lo único que conseguí ver y leer por parte de doña Lola García en abril del año 2020, cuando adjudicamos los proyectos, que habíamos discriminado a una empresa del sur en detrimento de aquellas empresas que efectivamente tenían la capacitación, la cualificación empresarial y que podían hacer esas obras. Por lo tanto, a día de hoy, y termino esta intervención, la solución es la de contratar de forma inmediata la desalación portátil y la instalación de las mismas en Gran Tarajal de aquellas 2 desaladoras que ya tuvimos en su día. No faltaría agua en el sur de la isla de Fuerteventura y desde luego en el norte. Las averías, claro que pueden venir y pueden ocurrir, pero si tú no tienes un centro de producción donde actualmente se está produciendo, va a ser complicado. Pero sí me gustaría un detalle más para los ciudadanos de Fuerteventura, para aquellos que han estado ocupados o que se tenían que haber ocupado de la gestión del agua, concretamente a quien ha sido presidente del Cabildo durante 12 años. Mire, ustedes saben que muchas veces en Gran Tarajal no se puede desalar el agua si la marea está vacía, porque hicieron mal el pozo de captación. ¿Ustedes lo saben? Ustedes saben que desde el 2005 el plan de regadíos que finalmente se pudo presentar ayer por el director general de Ganadería en Gran Tarajal no se había aportado por parte del Cabildo de Fuerteventura desde el 2005 las autorizaciones pertinentes para poder llevar a cabo, y estamos a expensas de que el Cabildo actual, el gobierno actual, ponga un 1% de los 13 millones y medio, en este caso de los 20% de esos 13 millones y medio que es lo que va a costar la obra. Ahora va a costar 13 millones y medio. Llevamos casi 15 años o 18 años esperando para poder resolver este asunto que ha resuelto el Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, como a todo lo que está en la isla de Fuerteventura. Esa es la realidad de la gestión del agua. Y desde luego no se puede insinuar por parte de quien fue presidente de este cabildo que no conoce los problemas del abastecimiento de agua. Entre otras cosas, porque tiene causas pendientes todavía por haber estado comprando de forma continuada agua durante más de 12 años. Por lo tanto, si durante los últimos 12, 16 años se estaban utilizando esos mecanismos ilegales de compra de agua, se sabía perfectamente cuál era el problema. La situación, el problema real es que no saben gestionar los problemas insulares. Da la impresión de lo que único que buscan es la confrontación y el echar las culpas a otros que solamente en escasamente año y medio de gobierno, pues resolvimos en su momento los problemas de abastecimiento de agua en Fuerteventura. Y sí me gustaría ir acabando. Quiero recordar, y a la hemeroteca debo remitirlo, aquí se ha hecho afirmaciones de que había que hacer en Fuerteventura 156 millones de euros, que había que hacerlo en Fuerteventura para acabar con el problema del agua en la isla de Fuerteventura. No es cierto. Para acabar con el problema del agua de Fuerteventura no hace falta en este momento 156 millones de euros. Y el presidente actual no desconoce los problemas de almacenamiento, de canalización y distribución de agua en su vida privada, con su empresa privada, hace muchos años,
fue el redactor de los proyectos, tanto de los depósitos como de las redes de la isla de Fuerteventura. Y eso también hay que decirlo. Por lo tanto, conoce perfectamente, porque desde el punto de vista profesional lo realizó. A lo que les interesa a los ciudadanos, exijamos al gobierno actual de la isla, que sabe que lo puede hacer, ya que está declarada la emergencia hídrica, el arrendamiento y puesta en servicio de esas desaladoras provisionales en Costa Calma hasta que se hagan los proyectos. No se puede estar ahora planificando una nueva instalación de desalación en el sur, enagando. Ahora toca enagando una nueva instalación de desaladora en el sur. Tocó el muelle la vez pasada, y lo digo claramente al presidente actual. Por lo tanto, dejemos de engañar a los ciudadanos, de estar alquilando cubas y de decir que pedir cubas de otras islas para poder suministrar esto que no estamos en los años 70 para suministrar el agua en la isla de Fuerteventura. Dicho esto, hemos querido salir al paso para dar lo que creo que debemos de hacer. Una solución real, efectiva, que ya funcionó a los ciudadanos de Fuerteventura. Claro que obviamente espero y confío en que nos hagan caso, pero esa es la solución inmediata a corto plazo para que no existan los problemas de abastecimiento de agua hoy en la isla de Fuerteventura. Y también hay que recordar que los ayuntamientos, que tienen el 40% del consorcio, también en algunos casos deberíamos de ser conscientes que deben de ser, en este caso cuando estábamos gobernando, los que ayuden y colaboren a resolver los problemas y la situación de las roturas y las emergencias en sus ámbitos municipales. Cosa que estaba ocurriendo siendo presidente del Cabildo. Cosa que ocurría. Pero una vez que hubo ese cambio de gobierno, automáticamente empezaron a no contar con los municipios para ayudar en la localización, en el arreglo de las averías en el ámbito municipal. Y esto lo estamos pagando hoy. Y concluyo ahora sí, es vergonzoso tener que ver o ser el hazmerreír de Canarias y sobre todo es vergonzoso y no sé cómo pedir disculpas, aún estando en la oposición, a las familias que tienen que utilizar esas garrafas para lavar las caras de los niños y a los establecimientos turísticos que están perdiendo todos los días clientes porque no se les abastece el agua teniendo esta solución. Y he querido manifestarla hoy aquí con datos que pueden comprobar, y desde luego lo va a comprobar y debería de comprobarlo quien está en el gobierno ahora y quien estuvo apoyando al gobierno, tanto Coalición como Partido Popular, donde estaba la solución a los problemas del agua a corto plazo en la isla de Fuerteventura. Con respecto a la isla, yo he escuchado durante todo este tiempo, lo primero sí me gustaría hacer una aclaración que para el Partido Socialista en la isla de Fuerteventura, el proyecto DRILE, la ciudad cinematográfica y de ocio tecnológico de la isla de Fuerteventura, es importante, muy importante que un proyecto de estas características se iniciaran los trámites legales, ambientales, de estudio para su posible implantación en la isla de Fuerteventura. Y eso fue la decisión que tomó el Partido Socialista y es la que estoy convencido además que muchos ciudadanos de esta isla están absolutamente de acuerdo en que es un proyecto diversificador, generador de empleo y de empleo cualificado. También dijimos como partido que para nosotros era importante la decisión que se tomara una vez que se iniciaran los trámites legales, porque por parte de los informes técnicos, jurídicos y ambientales y económicos fuera una obra viable económicamente, técnica y jurídicamente acorde a la normativa vigente y además también que ambientalmente, en este caso la ubicación ambiental del mismo, causara el menos rechazo social posible. Y yo creo que eso hoy la inmensa mayoría de los ciudadanos de Fuerteventura, incluso donde inicialmente proponía la empresa su ubicación, están de acuerdo. Por lo tanto, es un proyecto decisivo para la isla de Fuerteventura. Y en esas cuestiones tenemos que seguir trabajando. La decisión empresarial de una posible u otra posible ubicación o alternativa en otra isla como la de Gran Canaria, nosotros no somos nadie para criticarla, sino todo lo contrario. Pero sí es cierto que no nos gustaría, y voy a trabajar en la medida que podamos para que no se pierda la posibilidad de implantarse en la isla de Fuerteventura. Esos 4.000 jóvenes que presentaron solicitud de formación en menos de 72 horas en la isla de Fuerteventura, ¿qué le vamos a decir? ¿Que Lola García, Mario Cabrera estaban en contra del Dreamland en Fuerteventura? La primera versión de la señora García es que ni en Los Risquetes ni en la isla de Fuerteventura. La primera versión. La segunda versión era que en otro suelo. La tercera versión era el ataque
jurídico a la norma que habían aprobado, a la ley del suelo, en el Parlamento de Canarias con una proposición no de ley. La quinta, a una lectura de un informe cejado por parte del señor García y señor Mario Cabrera, deciese menos mal que el Dreamland no va. Pero sin embargo, Pablo Rodríguez, secretario general de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria, califica este proyecto de fabuloso, espectacular, la oportunidad que necesitaba la isla de Gran Canaria, la diversificación real. El exalcalde de Telde, el señor Héctor, concejal ahora de urbanismo, atiende a la empresa, donde además no solo multiplica por 15 los puestos de trabajo que iban a venir, incluso pone hasta cantidad de turistas que pudiera visitar, cosa que no existe, o al menos no he visto yo en ningún expediente. Pero lo califica fabuloso, diversificación de la economía, oportunidad para el empleo. Lo dice también el señor Morales y lo dice la señora alcaldesa de Telde. No sé si el señor presidente de Nueva Canaria dirá que en Telde y en Gran Canaria es un pelotazo. No lo sé, en Fuerteventura sí lo dijo, que eso era un pelotazo y que se opondría con todas sus fuerzas. Probablemente todas sus fuerzas, no sé, habrá hablado con la alcaldesa de Telde y habrá hablado con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, y allí sí, en Gran Canaria sí, aquí no. También el Partido Popular. El señor Poli Suárez también lo califica en los mismos términos, pero aquí Jessica de León también decía que era el pacto de Dreamland el que Lloret destituyera el día 13 de diciembre o el día 14 a los consejeros de Coalición Canaria por obstrucción a su gobierno o la presidencia de su gobierno, y luego se fuera al Partido Popular de forma voluntaria, obedecía a que el Partido Socialista tenía lo denominado el pacto Dreamland. Yo quiero un pacto con los ciudadanos de Fuerteventura, con los jóvenes, con la formación y con la posibilidad de diversificar la economía. Por supuesto que es un proyecto que genera empleo. Por supuesto que es beneficioso para la isla. Por supuesto que lo es. Y hay que seguir peleando. Y el Partido Socialista apuesta claramente por el proyecto DREAM. Miren, y que con las menos consecuencias ambientales posibles. Pero desde la verdad, no desde la mentira. No es un proyecto que hoy fuera sobre la duna. No es un proyecto que estuviera en un espacio natural protegido. No es un proyecto luego que estuviera al lado de un espacio natural protegido, a 150 metros de la autovía. Eso no es verdad. La alteración del paisaje en Fuerteventura es muy importante y las garantías de la ley también son importantísimas. Y por lo tanto, de las 5 ubicaciones de alternativa, independientemente de que no tuviera en aquel momento la posibilidad de tener el documento, en este caso de compra, adquisición del suelo, que lo pueda tener hoy, tenemos que trabajar en el que se quede en la isla de Fuerteventura. Si ustedes ven, el de Gran Canaria en superficie son 100.000 metros cuadrados y el de Fuerteventura en la propuesta son 160.000 metros cuadrados. ¿Cabrían esos dos proyectos y serían complementarios? Por supuesto que lo serían. Por supuesto que lo serían. En Canarias, los datos que matan el relato son más de 250 millones de euros invertidos en Canarias, gastados en Canarias en la grabación de películas. Pero el 85%, es decir, estaríamos hablando casi de 700, 800 millones de euros, que es la postproducción y la edición, se están yendo en este momento básicamente, fundamentalmente, a Inglaterra. Esos son datos, no es un relato. Y aquí da la impresión de que el pacto Dreamland es un pacto para dejar a Fuerteventura nuevamente a los pies de los caballos, mirando otra oportunidad que tampoco ha pasado. Y por tanto, seamos conscientes y vamos a proponer al presidente actual que espabile, que desde el día 13 de febrero, que se terminaron el plazo de alegaciones, todavía a día de hoy no existe informe para que técnica y jurídicamente nos diga si en alguna de las alternativas de suelo, incluida la acero, pudiera ir instalado esta ubicación. Y deseando que obviamente la empresa pues acometa esta inversión en la isla de Fuerteventura, que siempre escuché, siempre lo di, y si así lo dijeron siendo presidente del Cabildo, que pudiera ser complementario en la isla de Gran Canaria o en cualquier otra isla como la de Tenerife que se ha apagado. No he escuchado, no he oído de otros partidos políticos ningún reproche a esa instalación, pero tampoco del mío. Tampoco ha habido ninguna explicación de que deba de ir a una zona industrial, como dijo alguno en sede parlamentaria, o que se debería de reubicar en zonas de suelos urbanizables. No lo he oído.
Por lo tanto, a mí se me caracteriza porque defiendo y quiero defender los intereses de esta isla. Y creo que un proyecto de cine y de ocio tecnológico como este, un proyecto que diversifica la economía, que crea empleo, que nos pone en el mapa empresarial de diversificación económica, debe de ir en esta isla y no se le puede poner cortapisa. Que cumpla con todos los procedimientos legales, que por supuesto va a hacerlo. Pero desde luego no cabe la demagogia de dirigentes políticos, ni de mi partido, ni de otras organizaciones políticas, en la que aquí no y en otras sí. Por lo tanto, a esos más de 4.000 jóvenes, a esas más de 150 empresas que solicitaron ver la posibilidad de su construcción y su realización, a todos y cada uno de ellos decirles que sí, que el Partido Socialista va a luchar porque esa instalación esté en la isla de Fuerteventura, y si lo quieren llamar Pacto Dreamland, será Pacto Dreamland, pero es una apuesta por el futuro y por el presente de nuestra juventud y sobre todo de nuestra empresa y la diversificación económica. Y desde luego, como lo hemos dicho, con las mínimas consecuencias ambientales. Y eso puede ser que no vayan los risquetes, podría ser que no fueran los risquetes, pero los risquetes no hay ni espacio natural protegido, ni están las dunas, ni admito falsedad alguna. Y lo digo, concluyo, porque los consejeros del Grupo Socialista en el Cabildo, sepan ustedes que algún grupo ecologista, un grupo ecologista en concreto, nos denunció la Fiscalía de Medio Ambiente en Madrid por haber tomado una decisión ilegal a sabiendas de ella. Hay que tener poca vergüenza, apoyarte en una organización ambiental como BEMAGEC, para presentar una querella de esas características en un acto reglado, regulado, y en la que lo único que buscas es amedrentar. Podemos estar en desacuerdo. Hay quien defiende una postura o defiende otra. Podríamos estar en desacuerdo, pero no valen trampas ni amenazas a los consejeros y consejeras del Partido Socialista que libremente los ciudadanos de esta isla nos han votado. Por lo tanto, nosotros sí estamos a favor de este proyecto. Queremos este proyecto y desde luego vamos a intentar con todas las fuerzas de que se quede en la isla y con las menos consecuencias ambientales en alguno de esos 5 suelos alternativos. Y que espabile el presidente del Cabildo y que dé una respuesta jurídica. No vaya a pasar, igual que aquí con aquella propuesta de última hora de la Agencia Espacial para Canarias, que luego finalmente no llegó a Canarias, que si era en Gran Canaria, en el sur de Gran Canaria, luego llegó el Cabildo a última hora, fuera de plazo y tarde, diciendo que también querían la Agencia Espacial en Fuerteventura, y que luego era una pelea entre Gran Canaria, que si Tenerife, que si Fuerteventura, que al final quedó en Sevilla, en Andalucía. Por tanto, que se espabile, que desde luego que se ocupe de 2 cosas, solo 2 para estos 45 días que faltan. 2. La primera, el agua. Saca a licitación el alquiler y el arrendamiento de las plantas desaladoras portátiles que ya estaban, coge el mismo expediente que ya hice en su momento como presidente, sácalo y en un mes tiene solucionado el problema del agua, tiene solucionado el problema a los agricultores del Valle de la Lajita, el agua, que han tenido que arrancar parte de su cosecha, tiene solucionado el depósito de agua de la Lajita, a los vecinos de la Lajita, tiene solucionado a los de Casillas de Ángel y Valles de Ortega en la falta de abastecimiento de agua, a Triqui Viejate, a Casillas de Ángel lo tiene resuelto en 20 días. Déjate de estar diciendo traer Cuba de otros lugares y de estar comprando agua cuando en realidad te estás gastando más dinero solamente en el arrendamiento de estas 2 desaladoras. Ahorraría mucho más que lo que perder. Y en segundo lugar, no pierda el proyecto diversificador de la economía de la isla de Fuerteventura, en el que nos pondría como pioneros, antes que Gran Canaria, pioneros, la posibilidad de tener en Europa, porque Inglaterra obviamente o Reino Unido está fuera de Europa, el mayor centro audiovisual de Canarias. Y aquellos que creo que quieren y siempre crean el dilema para perder las oportunidades, por favor, no estorben. Si realmente quieren que en la isla de Fuerteventura exista este proyecto, y hago un llamamiento a Coalición Canaria y a Partido Popular, ayuden a buscar una alternativa en la que se pueda implantar. No hagan el ridículo sin decir nada, no llamándole la atención a sus
colegas de partidos políticos, tanto del Partido Popular como de Coalición Canaria en Gran Canaria, no hagan el ridículo como ha hecho Isaí Blanco, diciendo que ahora él tampoco lo quería y que en Telde tampoco, el Famión opina por Telde. Lo digo, entre otras cosas, porque, bueno, lo dice ahí, me acuerdo, y quiero recordar cuando decía que quería cruceros en Corralejo y ahora tampoco quiere cruceros en Corralejo. No podemos perder las oportunidades del futuro, no las debemos de perder. Los ciudadanos de Fuerteventura no se lo perdonarán. Y, desde luego, esos 4.000 jóvenes que quieren formarse en audiovisual y crear y realmente apostar por un nuevo futuro, una nueva formación y un futuro para ellos, no les coarten la posibilidad. Obviamente, antes de que tal, he preguntado a la empresa. La empresa la forman 3 empresarios, ¿no? Porque aquí parece que depende de quién sea, se acepta o no, y estarían dispuestos, que siempre lo estuvieron así, dispuestos a mantener este gran parque de cinematográfico y de ocio tecnológico. Mire, Fuerteventura no puede renunciar a tener un gran supercomputador. En Canarias hay 3 súper grandes computadores, 3. Uno en la isla de La Palma, para el mirador de astrofísico. Uno en Tenerife, el ITER, y otro en la isla de Gran Canaria, que tienen las universidades. Fuerteventura no tenemos esa posibilidad de computación. Miren, para los que solo hablan desde la ignorancia, porque el dato siempre mata al relato, el diseño de juegos AAA, esos juegos AAA, esos que están todos los chavales, críos ahora mismo todo el día, incluso mayores también, mueve económicamente más dinero en el mundo, más dinero mueve que la Liga de Fútbol Profesional, o sea, la UEFA, FIFA y NBA juntos. Y son datos, lo puede usted comprobar. Si usted tiene la posibilidad de tener la supercomputación aquí, para el diseño que hoy es en un mundo global y conectado con un supercomputador como el Alicio, no deberíamos de renunciar a ello. Si además es visitable ese centro cinematográfico y tecnológico de ocio, es visitable para que nuestros parajes sean vistos y sentidos desde el ámbito de la realidad virtual, ¿por qué vamos a renunciar a ello? ¿Por qué? Si hemos utilizado la figura del interés general y está permitida en la ley y regulada en la ley para realizar centros de ocio, por ejemplo, como el del Oasis Park, ahí no había pacto de Dreamland. Bueno, en cualquier caso es cierto que la señora García y la señora de León no tenían ni idea, porque sí lo hice yo como consejero de ordenación del territorio la vez pasada, el inicio del procedimiento de esta característica. O a tal caso queríamos quitar esa instalación del zooparque y el parque acuático que pueda haber allí. ¿Algún problema para tener esa actividad complementaria en la isla de Fuerteventura? Esos 350 empleos que existen allí, ¿los paramos? ¿Ponemos en la calle? ¿O ha habido algún problema por hacer eso? ¿O resulta que sí puede haber un Siam Park? ¿O sí puede haber un Loro Park? Eso sí puede existir en Tenerife. O incluso utilizar la figura del interés general para un Siam Park en el sur de Gran Canaria. O también el parque acuático del Puerto de la Luz, el Poema del Mar. Eso sí es actividad complementaria, no sé, podemos utilizar que las familias puedan ir y disfrutarlo, o en la isla de Fuerteventura no podemos tener actividad complementaria de ocio, aquellos que llaman parques temáticos. Bien, yo, sí, por último, creo que es un dato que voy a aportar, que no se ha aportado, en cuanto a que el precio del suelo, creo que era 50 céntimos de suelo. Mire, cuando se analizaron más de 2 docenas de suelo en el norte, docenas de suelo, entre el ayuntamiento, entre la Consejería de Política Territorial del Cabildo, de Ordenación del Territorio del Cabildo, el secretario del Cabildo, los técnicos del Ayuntamiento de La Oliva. Ese suelo, el de propiedad de Luis Riu, ese suelo, la propuesta fue del propio Riu en cederlo de forma simbólica, en el sentido de que daría una complementariedad al norte, y por lo tanto sus hoteles se beneficiarían de esa actividad que luego pudiera ejercerse. Y fíjese, era con la condición que si no se declaraba el interés insular, pues se devuelve el terreno. Ahora bien, los ciudadanos deben de saber que si mañana no va a ir los risquetes y la empresa decide definitivamente, ese suelo sigue siendo rústico común, y que en vez de ir el Dreamland, puede ir perfectamente 300, 400 mil metros cuadrados de instalaciones fotovoltaicas. Puede ir el espejo. Ya hay proyectos ahí. Si el problema es que
obviamente a los ciudadanos de Fuerteventura y de Canarias le hemos dicho que falsamente, además adrede lo han hecho, ¿no? Que estaba en una duna, que estaba en un espacio natural. Oiga, mire, es que el impacto visual debería de ser en otro sitio. Mire, eso yo lo compro. Yo compro que el impacto visual, pero el impacto visual no es una protección. Yo compro esa parte del impacto visual, que tampoco, pero que la compro. Pero no es verdad lo que han hecho. Ahora, mañana, esa empresa, Geafón, cuando no vaya ahí, si no va, si fuera que no fuera, podría llegar a tener ese 1.000.000 de metros cuadrados de placa fotovoltaica. No seamos demagogos. Le estamos mintiendo a los ciudadanos. Por lo tanto, es preferible casi 500.000 de metros cuadrados de placas fotovoltaicas o una instalación de estas características. Oiga, que el impacto visual debería de ponderar y de llevarlo a otro sitio, pues venga, pues de acuerdo, vamos a trabajar en ello. Invito a Coalición Canaria, a Mario, en vez de decir chorradas y mentiras con este asunto, que busquemos otra solución. Más que presentar mociones en los ayuntamientos. Más que hacerlo. Más que el ruido. Es un proyecto que lamentaríamos mucho tiempo si lo perdiéramos. O tienen que ir los ciudadanos de Fuerteventura ahora, los jóvenes de Fuerteventura, a formarse a Gran Canaria. Como siempre. En vez de recibir de otras islas, enviamos. Más preguntas. Gracias.